El sol se alzaba implacable sobre Cafarnaúm. Las monedas resonaban contra la mesa de madera envejecida, mientras las miradas de desprecio se clavaban como dardos en la espalda de aquel recaudador odiado por muchos, Mateo, el hijo de Alfeo. A pesar de su túnica fina y la sombra fresca de su puesto, había una tristeza escondida tras su rostro calculador. Contaba impuestos para Roma, pero sabía que su alma estaba endeudada con algo mayor, con una verdad que aún no conocía. Aquel día no era como los otros. La calle polvorienta se llenó de murmullos. Un hombre caminaba entre la multitud con una calma que desarmaba, una mirada que no acusaba ni temía. Era Yeshua, el Nazareno. Todos lo seguían, pero él se detuvo frente a Mateo. Nadie entendía por qué. «Sígueme», dijo, con una voz tan firme como el trueno, pero tan dulce como el canto del Jordán al amanecer. Mateo dejó caer la pluma. Ni una palabra. Solo se levantó y lo siguió. Desde ese instante, no volvió a ser esclavo del oro, sino soldado de un reino que aún no comprendía, un reino que no se construía con espadas ni murallas, sino con misericordia. Y así comenzó su viaje. Las sandalias de Mateo apenas rozaban el polvo del camino, pero dentro del retumbaban pasos de un pasado que no lo soltaba. El eco de los insultos, las miradas de aquellos que empobreció con sus cobros, y el rostro de su padre decepcionado lo seguían como sombras al acecho. ¿Cómo podría él, traidor a su pueblo, caminar junto al Mesías? Pero Yeshua nunca lo cuestionó. En su lugar, lo llevó a una casa, la suya. Allí, entre harapos y vasos de barro, lo sentó a la mesa junto a pescadores, mujeres de mala fama y otros recaudadores. Mateo se sintió desnudo, no de ropa, sino de excusas. El aire olía a pan, vino y redención. Uno de los fariseos, al ver la escena, no tardó en levantar la voz. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús atravesó a todos como una espada suave. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Misericordia quiero, ipsilon no sacrificios. Mateo tragó saliva. Esa frase lo golpeó más que 1000 sentencias. Su vida no sería ya una contabilidad de pecados, sino un relato de transformación. Esa noche, por primera vez en años, durmió en paz. A orillas del mar de Galilea, Mateo miraba al horizonte mientras el viento comenzaba a revolver las aguas. La barca en la que viajaban era pequeña para tantos hombres, pero Jesús dormía tranquilamente en la popa, como si el mundo no pudiera tocarlo. Pedro, Juan y los demás, curtidos por la pesca, comenzaron a inquietarse. Las olas se alzaban como muros de agua, y el cielo se tornaba de un gris violento. Mateo, sin experiencia en el mar, se aferró a un remo con los nudillos blancos. Ya no era el cobrador arrogante, ahora era solo un hombre temblando en la furia de una tormenta. «Maestro, sálvanos, que perecemos», gritó Pedro, mientras la lluvia les azotaba el rostro. Jesús se levantó, sin apuro, como quien se despereza del sueño. Extendió su mano hacia el viento, y con voz de quien manda al universo, dijo: «Calla, enmudece». Y el mar obedeció. El silencio que siguió fue más profundo que la tormenta misma. Mateo cayó de rodillas. No solo por el milagro, sino porque entendió que no seguía a un maestro cualquiera, seguía al Hijo del Altísimo. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?, susurró Andrés, pero todos ya sabían la respuesta. Mateo no lo sabía aún, pero aquella tormenta fue una prueba. La fe verdadera nace cuando se es capaz de confiar incluso en medio del caos. Regresaron a tierra firme, con corazones aún latiendo al ritmo de la tormenta. Pero no había tiempo para descansar. La noticia de que el rabí que calmaba los mares había llegado, se propagó como fuego en mies seca. Mateo caminaba tras Jesús, rodeado por la multitud. Pero entre tantos rostros apareció uno que lo congeló: Joram, un hombre de mirada dura y cuerpo marcado por años de trabajo. Era uno de los muchos a quienes Mateo había cobrado impuestos injustos, y humillado. Joram se acercó sin temor, con su hijo paralítico en brazos. El muchacho, pálido y delgado, parecía apenas aferrarse a la vida. Pero no miró a Jesús. Miró a Mateo. ¿Vienes ahora con profetas? ¿Ahora crees en milagros? ¿Después de quitarle el pan a mi casa? Mateo sintió como el peso de la culpa regresaba, más fuerte que antes. Iba a hablar, a pedir perdón, pero Jesús lo interrumpió con una mirada suave, y luego le habló a Joram. «Tráelo aquí». El padre depositó al joven frente a él. Jesús puso su mano sobre la frente del paralítico y pronunció palabras que solo el alma puede entender. «Tus pecados te son perdonados». Un silencio incómodo cayó sobre todos.
Algunos escribas susurraban escandalizados. Pero entonces Jesús añadió con firmeza: «Levántate, toma tu lecho y anda». El joven se levantó, no solo caminando, sino sonriendo. Mateo lloró. No solo por el milagro, sino porque, sin decirlo, Jesús también había sanado su vergüenza. Aquella acción habló más que 1000 sermones. No importa quién fuiste, importa quién eres en él. Las multitudes seguían creciendo. Cada milagro era una llama que atraía tanto a los hambrientos de verdad como a los guardianes de la tradición. Y entre esos guardianes, los fariseos observaban a Jesús con recelo, y a Mateo con desprecio. ¿Quién le dio autoridad a este publicano para estar entre nosotros?, murmuraban. Mateo los oía. Aunque ya no recogía monedas romanas, seguía recogiendo los juicios de los hombres. Pero ahora tenía algo más valioso que el oro: tenía propósito. Escribía en secreto lo que veía y oía. Cada parábola, cada sanación, cada mirada de Jesús era una semilla plantada en su alma, lista para convertirse en palabra eterna. Una noche, mientras descansaban cerca de una fogata, uno de los fariseos se acercó en la penumbra. Era Elías ben Sadoc, un viejo conocido de Mateo, alguien que había perdido a su hermana por una deuda que Mateo no perdonó. Su rostro estaba marcado por la rabia y el orgullo herido. «Dice seguir al Hijo de Dios, ¿y crees que eso borra todo lo que hiciste?». Mateo bajó la mirada. No tenía defensa. Pero Jesús, que había estado en silencio, levantó la voz con poder. «A quien mucho se le perdona, mucho ama». Elías no supo qué responder. Se marchó con la misma oscuridad con la que había llegado. Mateo miró al maestro y entendió: el perdón no era olvido. Era redención. Era reconstrucción desde las ruinas. El amanecer llegó con calma sobre la colina, y Jesús, con el rostro iluminado por el primer rayo dorado, comenzó a hablar. Sus discípulos se sentaron a su alrededor, y Mateo, con su pergamino y tinta, se preparó para registrar lo que sería el alma misma del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo levantó la vista. ¿Pobres en espíritu? Los quebrados. ¿Los que el mundo desecha? Jesús continuó, como si las palabras nacieran directamente del cielo. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Cada frase era un golpe al orden establecido. No eran los poderosos ni los religiosos los herederos del reino, sino los que habían sido aplastados por la vida y aún guardaban fe. Jesús hablaba del reino como algo cercano, vivo, que podía nacer en cada corazón dispuesto a morir a sí mismo. Mateo escribía sin cesar, su alma temblando con cada palabra. Aquello no era poesía, era revolución espiritual. Y luego, Jesús lo miró directamente, como si supiera lo que había en su mente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo tragó saliva. Luz. Él. Por primera vez, comprendió, no importaba su pasado, sino el resplandor que podía aportar si se dejaba quemar por esa verdad. Mientras Jesús hablaba de amor a los enemigos, de orar en secreto y de no acumular tesoros en la tierra, una reunión se gestaba en el templo de Jerusalén. Los sumos sacerdotes, escribas y fariseos más influyentes se reunían en una sala oculta tras las columnas de mármol, lejos de oídos humildes. «Este Jesús está trastornando a todo Israel», dijo Caifás, con la frente fruncida. «Y su voz se ha vuelto más fuerte que la nuestra. Esos pescadores ignorantes, ese Mateo el traidor, ahora creen que pueden enseñarle al pueblo», espetó uno de los ancianos, golpeando la mesa con su bastón. «Debemos encontrar un motivo, una palabra mal dicha, una acción impura, algo que nos dé excusa para callarlo», dijo otro, con ojos fríos como la piedra del templo. Mientras tanto, en Galilea, Mateo seguía a Jesús y anotaba cada enseñanza. Su corazón ardía con el llamado a vivir por encima de la ley ciega y las reglas sin alma. Pero comenzaba a ver que las miradas de los líderes religiosos se volvían cada vez más peligrosas. Una tarde, mientras escribía bajo la sombra de una higuera, sintió una presencia. Era un joven con ropas finas y mirada inteligente. «Tú eres Mateo, ¿verdad? El que traicionó a su pueblo para servir a Roma, y ahora al Mesías». Mateo no respondió. «¿De verdad crees que este hombre cambiará el mundo?», preguntó el joven con tono burlón. «¿Crees que Roma temblará por un carpintero?». Mateo levantó la vista y respondió con calma. Las jornadas con Jesús se tornaban cada vez más intensas. La gente seguía acudiendo, pero también aumentaban las amenazas.
Mateo notaba en los ojos de sus compañeros la mezcla de asombro y miedo. Una tarde, mientras cruzaban un pequeño valle, Jesús se detuvo y miró a cada uno con profundidad. «Si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga», dijo. Para Mateo, esa cruz no era solo un símbolo, sino un peso tangible: renunciar a la seguridad, a la aceptación social, a su pasado como recaudador odiado. Pedro frunció el ceño. ¿Quién puede cargar con una cruz? Es muerte, es vergüenza. Jesús lo miró fijamente. El que pierde su vida por mí, la hallará. Porque el reino de Dios no se sostiene en la fuerza, sino en el sacrificio y el amor. Mateo sintió una mezcla de miedo y esperanza. La cruz que parecía una condena, en realidad era la puerta hacia la vida verdadera. En silencio, comenzó a escribir lo que Jesús decía, sabiendo que algún día esas palabras cambiarían la historia. La noche caía sobre Jerusalén como un manto oscuro y silencioso, pero en los corazones de los discípulos, una tormenta se desataba. Mateo, sentado junto a la hoguera, miraba con inquietud las figuras que discutían en voz baja. Judas Iscariote, el hombre que siempre parecía distante, ahora caminaba con pasos furtivos. Su mirada esquiva ocultaba secretos que nadie aún podía imaginar. Esa misma noche, en un rincón apartado, Judas se reunió con los líderes del Sanedrín. Su voz era baja, pero su traición resonaba como un trueno. «Si me entregáis a Jesús, os entregaré sin resistencia», susurró. «Por 30 piezas de plata». Mientras tanto, Mateo recordaba las palabras de Jesús sobre el amor y la entrega. No entendía cómo uno de los suyos podía elegir la oscuridad. Al amanecer, la traición ya había comenzado a tejer su red, y la sombra de la cruz se acercaba inexorable. La luna llena bañaba el huerto de Getsemaní con una luz fría y plateada. Mateo avanzaba con sigilo entre los olivos, su corazón latía con fuerza y el pulso le quemaba las venas. Jesús había pedido a sus discípulos que oraran, pero el cansancio y la tristeza los habían vencido. De repente, un grupo de soldados apareció, antorchas encendidas y espadas en mano. Judas se adelantó, señalando a Jesús con un beso frío como la muerte. «Este es», dijo con voz firme. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba. La traición había llegado a lo más sagrado. Jesús, tranquilo y sereno, no ofreció resistencia. Sus ojos se posaron en Mateo, llenos de una calma que desarmaba el miedo. «Esto debe cumplirse», murmuró. Mientras lo arrestaban, Mateo supo que el camino hacia el reino pasaría por el sacrificio y la oscuridad, pero también por una esperanza que ni la muerte podría apagar. El amanecer encontró a Mateo en medio de una turba enfurecida. El patio del sumo sacerdote estaba repleto de voces, acusaciones y miradas llenas de odio. Jesús permanecía en silencio, sereno, como un rey sin corona pero con un poder invisible. Mateo, temblando, se mantuvo entre los discípulos. Recordó las palabras del Maestro sobre no temer a quienes matan el cuerpo, sino temer a aquel que puede destruir el alma. Los sacerdotes lanzaban acusaciones falsas, buscando un motivo para condenarlo. Cuando le preguntaron directamente a Jesús si era el Mesías, él respondió con calma: «Tú lo has dicho». Las multitudes gritaron, las voces se alzaron como tormenta. Mateo sintió un puñal en el pecho, no por el miedo, sino porque sabía que su maestro cargaba no solo con el peso de la cruz, sino con el de la humanidad entera. Mientras Jesús era llevado al juicio ante Pilato, Mateo juró que su historia no terminaría en esa noche oscura. El Calvario se alzaba como una montaña de sufrimiento. Mateo caminaba detrás de Jesús, sintiendo en cada paso el peso de la injusticia y el amor más grande que el mundo haya conocido. La multitud lanzaba insultos y piedras, pero él veía más allá del dolor, veía la esperanza. Jesús cayó bajo el peso de la cruz, pero se levantó con la fuerza de quien sabe que su sacrificio trae vida. Mateo, incapaz de apartar la mirada, sintió que esa cruz no era solo madera, sino el puente entre el cielo y la tierra. Cuando clavaron a Jesús, un silencio profundo cubrió la tierra. Mateo lloró amargamente, sintiendo que el mundo moría con él. Pero entonces, una voz resonó en su alma: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y en ese momento, Mateo comprendió que el reino de Dios no era un reino de poder humano, sino de amor sacrificado, de perdón eterno. La madrugada trajo consigo un rumor que corría más rápido que el viento: «El Maestro ha resucitado». Mateo, junto con María Magdalena y otras mujeres, llegó al sepulcro con el corazón entrecortado por la tristeza y la esperanza. La piedra que sellaba la tumba había sido removida, y el interior estaba vacío, iluminado por una luz que parecía brotar desde adentro. Mateo sintió que su fe,
que durante tanto tiempo había titubeado, se afirmaba con fuerza. No era un sueño ni una leyenda, Jesús había vencido la muerte. Un ángel les habló con voz clara. No está aquí, ha resucitado, como dijo. La alegría inundó a Mateo. Aquello era la confirmación de que todo el camino, las pruebas, el sacrificio, tenían un propósito eterno. En una colina cercana al mar, bajo un cielo que parecía celebrar con nubes doradas, Jesús se reunió con sus discípulos. Mateo estaba entre ellos, su corazón aún palpitante con la noticia de la resurrección. Jesús habló con autoridad y ternura. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo sintió que aquel llamado era más que una tarea, era una promesa de esperanza para un mundo quebrantado. Enseñadles a guardar todo lo que os he mandado, continuó Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Las palabras resonaron como un fuego nuevo en el alma de Mateo. Sabía que debía dejar atrás su antiguo yo, su ciudad, su pasado, para ser luz en la oscuridad. Mateo y los discípulos comenzaron a caminar por pueblos y aldeas, llevando la palabra del reino. Pero pronto se dieron cuenta de que predicar no bastaba, debían vivir el amor en cada gesto. Una tarde, en una pequeña aldea, encontraron a una mujer acusada de adulterio, rodeada por una multitud lista para apedrearla. La ley era clara, y la condena, terrible. Mateo sintió el peso de la ley antigua y la mirada expectante de Jesús. Entonces el maestro se agachó y escribió en el polvo con un palo. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dijo con voz firme. Uno a uno, los acusadores bajaron las piedras y se alejaron. La mujer, llorando, fue liberada. Mateo comprendió que el reino era un llamado a romper ciclos de juicio y a sembrar misericordia, incluso cuando parecía imposible. El avance del mensaje no fue sin costo. En cada pueblo, Mateo y los discípulos enfrentaban rechazo, burlas y persecución. Las palabras del maestro encendían corazones, pero también provocaban miedo y enojo en los poderosos. Una noche, mientras acampaban fuera de una ciudad, un grupo de hombres armados llegó con intenciones claras. No pueden seguir propagando esas ideas, gruñó uno. Si no se detienen, los haremos callar. Mateo miró a sus compañeros, su fe puesta a prueba. Recordó las palabras de Jesús: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Con valentía, respondieron que no abandonarían la misión. Aquel encuentro solo fortaleció su convicción: el reino no es para los cómodos, sino para los que están dispuestos a luchar por la verdad. Los días se tornaban más difíciles, y Mateo sentía el peso de la soledad. Su pasado como recaudador de impuestos parecía querer atraparlo, recordándole la seguridad de la vida antigua y la traición de quienes no comprendían su cambio. Un día, un emisario de Roma se le acercó con una oferta tentadora: regresar a su antigua vida, conservar sus riquezas y evitar los peligros. Solo renuncia a ese hombre llamado Jesús, dijo con voz seductora, y todo volverá a ser como antes. Mateo miró la moneda en la mano del emisario, pero también vio la cruz en su mente y el rostro lleno de esperanza de quienes seguían a Jesús. Con firmeza, respondió: no hay tesoro mayor que el reino de Dios. En ese instante supo que su elección era definitiva: caminar en la luz o volver a la sombra. Mateo se levantó como un faro en medio de la oscuridad. Sus palabras comenzaron a recorrer ciudades y aldeas, inspirando a hombres y mujeres a creer en un Dios de amor y justicia. Su evangelio, escrito con la tinta de su propia transformación, se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra, un mensaje que atravesaba siglos y culturas. Sus relatos no eran solo historia, eran vida que latía en cada corazón dispuesto a seguir al Maestro. Mateo comprendió que la misión no era solo predicar, sino vivir con valentía, mostrando que el reino de Dios es para todos, pecadores, marginados y santos. Años después, cuando Mateo ya era un hombre maduro, las amenazas volvieron. Un gobernante local, temeroso del crecimiento del cristianismo, ordenó arrestarlo. Encerrado en una celda oscura, Mateo enfrentó la soledad y la incertidumbre. Pero su fe no flaqueó. Recordó las palabras de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En su corazón ardía la certeza de que el reino no depende de muros ni cadenas, sino del amor eterno. Antes de enfrentar su destino, escribió una última carta a sus hermanos en la fe, exhortándolos a mantenerse firmes y a no temer. La luz vence a la oscuridad, terminó, y nada podrá apagarla. El sol se levantó una vez más sobre la tierra,
y aunque Mateo ya no caminaba entre los vivos, su legado brillaba con fuerza. Su evangelio había cruzado mares, idiomas y generaciones, llevando esperanza a los rincones más oscuros. La semilla que sembró en aquel tiempo remoto floreció en miles de corazones, transformando vidas y desafiando a los poderosos. El reino que Mateo predicó no era una utopía lejana, sino una realidad palpable en cada acto de amor, perdón y justicia. Mientras el mundo cambia y gira, la historia de Mateo recuerda que todos podemos elegir la luz, que el amor sacrificado vence la muerte y que, finalmente, lo que realmente importa es vivir y morir por el reino.